Muy buenas noches, mi nombre es Hatzel Carolina Rivas de Quintanilla y en nombre del equipo de trabajo número 7 damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación del proyecto final del bloque 4 correspondiente a la materia Derecho de las Obligaciones Civiles y Mercantiles impartida por la licenciada Marta Lilian Argueta de Orellana, a quien agradecemos profundamente su orientación a lo largo de todo este curso. Me acompañan en este esfuerzo académico mis compañeros Sofía Elizabeth Artiga de Alvarado y Juan Milton Monteagudo Sorto. Los tres hemos trabajado de forma conjunta en la elaboración de este informe de investigación que esperamos sea un aporte útil al estudio del derecho digital en nuestro país. El tema que hoy abordamos es el ecosistema de la firma electrónica en El Salvador, su aplicabilidad notarial, procesal y beneficios obligacionales. Se trata de un tema de gran vigencia jurídica porque vivimos en una época en que las transacciones, los contratos y los procesos judiciales se están trasladando de manera progresiva e irreversible hacia un entorno digital. Sin embargo, esta transición no ha ocurrido sin fricciones. Ha generado preguntas importantes sobre validez de la prueba, constitucionalidad y eficacia de los instrumentos electrónicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El ecosistema de la firma electrónica en El Salvador no se reduce únicamente a la ley de la firma electrónica promulgada en el año 2015. Se trata de un entramado normativo que involucra reformas legislativas, pronunciamientos constitucionales de la Honorable Sala de lo Constitucional, criterios judiciales sobre prueba digital, la implementación obligatoria de la facturación electrónica y la novedosa ley de títulos valores electrónicos. Todo ello configura un escenario jurídico complejo que nuestra investigación aborda de forma exhaustiva, crítica y sistemática. Permítanme guiarlos brevemente por la estructura de nuestra presentación. En el primer bloque temático, mi compañera Sofía nos explicará el marco jurídico nacional e internacional de la firma electrónica, los orígenes de la ley, su reforma, los principios rectores y los modelos internacionales que influyeron en nuestra legislación. En el segundo bloque, desarrollaré de manera detallada las problemáticas sustantivas, constitucionales y procesales que enfrenta la aplicación práctica de la firma electrónica, incluyendo el análisis de dos sentencias de especial relevancia emitidas por la Honorable Sala de lo Constitucional. Y en el tercer bloque, Juan Milton abordará las ventajas que ofrece la firma electrónica en la constitución de obligaciones civiles, mercantiles y financieras, con especial énfasis en el consentimiento digital, la facturación electrónica y los títulos valores electrónicos. Finalmente, cerraremos con las conclusiones y reflexiones finales del equipo y, por lo que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sofía. Muchas gracias, Haxel. Buenas noches. Buenas tardes, perdón, a todos. Me corresponde explicarles el marco jurídico que sustenta el ecosistema de la firma electrónica en El Salvador, comenzando con la legislación nacional. La piedra angular de toda esta regulación es la Ley de la Firma Electrónica, también conocida como la LEFE, aprobada mediante el Decreto Legislativo número 133, publicada en el Diario Oficial número 196, tomo 409, el 26 de octubre del 2015 y que entró en vigencia el 23 de abril del 2016. Esta ley tiene como objeto triple: equiparar la firma electrónica como la firma autógrafa, dotar de eficacia jurídica a los sellos electrónicos, sellos de tiempo y documentos electrónicos, y regular los proveedores de servicio de certificación, conocidos como la PSC. Para administrar este sistema, la ley creó la Unidad de Firma Electrónica, dependencia del Ministerio de Economía, que actúa como una autoridad legisladora y acreditadora a raíz del país. Sin embargo, la LEF no ha permanecido estática, ha experimentado reformas importantes. El decreto legislativo número 100 del año 2021 reestructuró la
definición del sello electrónico, el sello del tiempo y la autentificación de los sitios web, consolidando la eficacia procesal de las transacciones telemáticas. Y el decreto legislativo número 481 del 2022 flexibilizó las garantías financieras exigidas a los PSC, ajustando el riesgo real de cada proveedor. Adicionalmente, el organismo salvadoreño de reglamentación técnica emitió el reglamento técnico número RTS 35010120, que exige a los PSS nacionales adoptar los estándares europeos del Instituto ETSI, específicamente las normas en 319-401, en 319-411-1 y en 319-411-2, equiparando técnicamente nuestra regulación con los más altos estándares internacionales. En cuanto a los principios rectores que gobiernan la LEFE, la ley consagra 5 fundamentos que garantizan la compatibilidad de los medios telemáticos con el derecho de común. El primero es el principio de equivalencia funcional. Los documentos y firmas y mensajes electrónicos producen los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes en papel. El segundo es la neutralidad tecnológica. La ley no favorece ningún software ni hardware específico, lo que permite que el marco normativo se adapte a la evolución tecnológica futura. Y el tercero es la inalterabilidad de los derechos preexistentes. El uso de medios electrónicos no modifica las reglas sustantivas del derecho civil y mercantil. El cuarto es el principio de no repudiación, que quien firma electrónicamente no puede negar posteriormente su declaración de voluntad. El quinto es la integridad, la autenticidad, la formación contenida en el soporte electrónico no ha sido modificada desde el momento de su firma. Ahora bien, la LEFE no surgió en el vacío. El legislador salvadoreño la estructuró bajo la influencia directa del derecho internacional y el derecho comparado. Las bases conceptuales de la ley provienen de 2 instrumentos elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico de 1996 y la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas del 2001. Estos textos de soft law unificaron a nivel global el tratamiento de los mensajes y datos y superaron la dependencia del soporte físico del papel. Los 3 principios que ya les mencioné, no discriminación, equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, tiene precisamente su origen en estas leyes modelo. En el plano del derecho comparado, 3 normativas ejercieron una influencia especialmente relevante. En primer lugar, el Reglamento de la Unión Europea, número 910 del 2014, conocida como Reglamento ELDAS, que regula los servicios de identificación, confianza electrónica y el mercado interior europeo y define 3 niveles de firma, siempre avanzada y cualificada. Nuestro reglamento técnico RTS 35010120 reproduce técnicamente estos estándares. En segundo lugar, la Ley 527 de 1999 de Colombia, que fue pionera en la región al incorporar la equivalencia funcional y distinguir entre firma electrónica general y firma digital asimétrica, basada en criptografía de clave pública. Y en tercer lugar, las leyes españolas 59 del 2003 y 6 de 2020, que determinaron que la impugnación de la autenticidad de una firma cualificada invierte la carga de prueba hacia la parte impugnante, quien asume los costos de cotejo pericial. Este modelo de inversión probatoria, como veremos enseguida, tiene implicaciones procesales muy importantes. En nuestro
contexto salvadoreño. Con eso concluyo mi parte y le doy la palabra a Juan Milton para que nos explique las problemáticas. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes. Soy Juan Milton Monteagudo Sorto y me corresponde abordar quizás una de las partes más complejas de nuestra investigación. Las problemáticas que enfrenta la firma electrónica en su aplicación práctica dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño. La primera y más estructural de estas problemáticas es la exclusión de la fe notarial. A pesar del impulso modernizador de la LEFE, existe una fragmentación normativa que limita considerablemente su expansión en las transacciones de mayor cuantía. El artículo 7, inciso 3 de la LEFE, establece expresamente que la validez de los contratos electrónicos no aplica a aquellos actos que requieran formalidades y solemnidades especiales, que no pueden cumplirse de forma electrónica. Y aquí es donde choca de frente con la ley notarial vigente. En El Salvador, la compraventa de inmuebles, la constitución de hipotecas, los testamentos, los fideicomisos y las donaciones son contratos solemnes que exigen el otorgamiento de una escritura pública ante notario. Y esa ley de notariado obliga a los profesionales del derecho, autorizados por la Corte Suprema de Justicia, a asentar las escrituras matrices de forma física, en libros de protocolo, confeccionados con pliegos de papel sellado, foliados e impresos físicamente por el Ministerio de Hacienda. La consecuencia práctica es devastadora para el tráfico jurídico moderno. Los notarios salvadoreños están legalmente impedidos de redactar, autorizar o archivar escrituras matrices mediante firma electrónica certificada. Sin un protocolo digital que la ley autorice expresamente, no hay escrituración electrónica de inmueble, no hay constitución electrónica de hipotecas y no hay fideicomisos digitales. Esta exclusión frena la agilidad de los negocios bancarios, inmobiliarios y comerciales que exigen escrituración pública y coloca a El Salvador en desventaja frente a sistemas jurídicos que ya han avanzado hacia el protocolo notarial de forma digital. La segunda problemática de esta diapositiva tiene carácter constitucional y resulta igualmente reveladora. El régimen sancionador de la LEFE sufrió una reforma por vía judicial de carácter obligatorio. Con esto me refiero a la sentencia de inconstitucionalidad número 50 del 2018, a la que se acumularon las demandas 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y la 59 del mismo año, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el día 4 de julio del año 2018. El artículo 66, inciso segundo de la LEFE establecía que la reiteración en el plazo de 2 años de 2 o más infracciones muy graves ya sancionadas daría lugar a la cancelación definitiva del registro del proveedor de servicio de certificación. La Sala declaró este artículo inconstitucional por violar el principio de non bis idem del artículo 11 de nuestra norma suprema, nuestra Constitución. La compañera Haxel profundizará en el análisis de esta y otra sentencia clave cuando nos hable sobre la jurisprudencia. Pasemos a las otras dos problemáticas que identifica nuestra investigación. La tercera es la dificultad en la valoración de la evidencia digital de los tribunales de justicia. El Código Procesal Civil y Mercantil autoriza la presentación de instrumentos electrónicos en su artículo 299, asimilándolos a las reglas de los documentos privados. Sin embargo, la práctica forense muestra que los juzgados civiles, comerciales y laborales se enfrentan con frecuencia a evidencia digital de autenticidad cuestionable. Capturas de pantallas de WhatsApp, correos electrónicos, impresos o documentos PDF con firmas que no son más que imágenes digitalizadas de un trazo manuscrito. La jurisprudencia ha trazado una línea
divisoria muy importante. La firma escaneada no equivale a la firma electrónica. La firma escaneada consiste en la mera reproducción digitalizada en imagen, como un formato PDF o JPG, de un trazo manuscrito. No posee metadatos de seguridad ni un proceso criptográfico asimétrico que asocie de forma inequívoca la voluntad del firmante con el contenido del documento, resultando sumamente vulnerable a técnicas de inserción o alteración digital. En cuanto a los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp impresos, si la contraparte no impugna su autenticidad en el plazo legal, hacen prueba plena. Pero si son impugnados, quien los presenta debe demostrar su autenticidad mediante cadena de custodia y pericia informática forense, que demuestre la inalterabilidad de códigos hash y de los metadatos del servidor. La cuarta problemática es la que afecta más directamente al sector financiero y fintech: los obstáculos procesales en la vía ejecutiva de instrumentos de mutuo electrónico. El proceso ejecutivo mercantil exige la presentación de un título ejecutivo con una obligación líquida, exigible y de plazo vencido. El problema surge cuando las entidades bancarias, cooperativas y plataformas de fintech, pretenden iniciar demandas ejecutivas basadas en contratos de mutuo o de apertura de crédito celebrados electrónicamente, con firmas simples o avanzadas no cualificadas. La mayoría de los juzgados rechazan despachar la ejecución porque consideran que la autoría de estas firmas es un hecho controvertido que requiere debate judicial amplio. Esto provoca la ordinarización del proceso, obliga a reconducir la demanda hacia un proceso declarativo, anula los beneficios de celeridad, eleva los costos de litigio y desincentiva las inversiones en tecnología financiera. Con esto cedo la palabra a mi compañera Haxel, quien desarrollará el análisis jurisprudencial. Muchas gracias, Juan Milton. Me corresponde ahora analizar con mayor profundidad las dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que recoge nuestra investigación, porque son pronunciamientos que tienen un alcance jurídico que va mucho más allá de los hechos concretos que los motivaron. La primera es la sentencia de inconstitucionalidad número 50-2018 y sus acumuladas 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del mismo año, emitida el 4 de julio del año 2018. El artículo 66, inciso segundo de la LEFE, establecía que la acumulación de dos o más infracciones muy graves sancionadas con carácter firme en el plazo de 2 años traería como consecuencia la cancelación definitiva del proveedor de servicios de certificación. La Sala analizó esta norma desde dos perspectivas constitucionales distintas. En primer lugar, desestimó el argumento relacionado con la prohibición de penas perpetuas del artículo 27, inciso segundo de la Constitución. La Sala explicó con precisión que esa garantía constitucional tiene como destinatario exclusivo a la persona natural declarada responsable de un delito en el ámbito del derecho penal, con el propósito de posibilitar su reeducación y reinserción social. No resulta aplicable, por tanto, a las sanciones administrativas dictadas contra personas jurídicas que operan como proveedores comerciales. Esta distinción es técnicamente importante al aclarar que las garantías del derecho penal y las del derecho administrativo sancionador no tienen idéntico alcance subjetivo. En segundo lugar, y aquí está el núcleo de la sentencia, la Sala sí estimó la demanda por violación al principio de non bis in idem, consagrado en el artículo 11, inciso primero de la Constitución. La Sala determinó que la norma impugnada configuraba lo que denominó una reincidencia compuesta,
tomaba sanciones firmes previas que ya habían sido juzgadas, ejecutadas y agotadas de forma independiente y las adicionaba nuevamente en el tiempo para justificar la imposición de una consecuencia jurídica adicional y de extrema gravedad, como lo es la cancelación definitiva del registro. Esta duplicidad de consecuencias punitivas sobre los mismos hechos ya clausurados quebranta el límite del poder de imperio de Estado. La consecuencia práctica fue la reforma del artículo 66 de la LEFE, es decir, se eliminó la cancelación definitiva automatizada por acumulación y se impuso la obligatoriedad de tramitar procedimientos sancionatorios separados e independientes bajo las reglas del procedimiento simplificado de la Ley de Procedimientos Administrativos. La segunda sentencia que analizo es el auto de prevención en el proceso de amparo número 183-2020, pronunciado por la misma Sala de lo Constitucional el 22 de abril del 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un ciudadano salvadoreño que se encontraba varado en el extranjero interpuso una demanda constitucional de amparo por correo electrónico, adjuntando al escrito una firma escaneada para cumplir con el requisito formal de la firma de la demanda. La Sala de lo Constitucional le previno señalando que la autenticidad de la firma de quien suscribe la demanda es un requisito indispensable para verificar la legitimación procesal establecida en el artículo 183 de la Constitución y que el envío electrónico de un texto que contenga una copia de la firma de una persona no cumple con ese requisito. Lo que hace de este auto un pronunciamiento jurídicamente relevante es precisamente la distinción que traza entre dos figuras que en la práctica cotidiana suelen confundirse. La firma escaneada es una mera imagen digitalizada de un trazo manuscrito, un archivo JPG o PDF que reproduce visualmente la firma, pero que no contiene metadatos de seguridad. No está vinculada mediante un proceso criptográfico a la identidad del firmante y puede ser reproducida, insertada o alterada por cualquier persona que tenga acceso al archivo de imagen. La firma electrónica, en cambio, es un proceso criptográfico asimétrico que asocia de manera unívoca, verificable e inalterable la identidad del signatario con el contenido específico del documento. Esa distinción no es un tecnicismo informático, es una distinción jurídica con consecuencias directas sobre la admisibilidad de documentos, la carga de la prueba y la validez de actos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Ahora llegamos a la parte que, a mi juicio, muestra una forma más concreta el potencial transformador de la firma electrónica, sus ventajas en la constitución de obligaciones civiles, mercantiles y financieras. La primera línea de la voluntad y el principio de no repudiación en la contratación digital. La teoría general del contrato mercantil se sustenta en el principio de consensualidad y la libertad de las formas. El artículo 7 de la LEFE consagra que los actos y contratos celebrados electrónicamente, suscritos mediante firma electrónica, son válidos de la misma manera y producen los mismos efectos que los celebrados en soporte de papel. Pero la firma electrónica certificada va más allá. Cuando un documento es firmado con ella, la ley presume de derecho que el mensaje de datos proviene del titular del certificado y que éste aprueba íntegramente su contenido. Esta presunción legal invierte la carga probatoria, blindando la transacción comercial frente a retractaciones de mala fe de los contratantes y eliminando los riesgos de suplantación de identidad. El perfeccionamiento del contrato por medios electrónicos opera desde el momento en que se produce el encuentro entre la oferta y la aceptación, ya sea a través de un intercambio electrónico de datos, correo electrónico o la aceptación de formularios web mediante firmas electrónicas biométricas o dinámicas.
La digitalización de este proceso genera beneficios cuantificables: reducción de los tiempos de contratación, eliminación de costos de impresión, traslado de personal y custodia física de archivos de papel y facilitación de la expansión transfronteriza del tráfico mercantil. Un contrato que antes tardaba días en formalizarse puede hoy perfeccionarse en minutos con plena validez jurídica. La segunda gran ventaja es la facturación electrónica y el sistema de documentos tributarios electrónicos. La transformación del sistema de control fiscal de El Salvador alcanzó su madurez con la reforma del Código Tributario aprobada en septiembre de 2022, que incorporó los artículos 119A al 119H. Esta reforma estableció la obligatoriedad progresiva del sistema de facturación electrónica, que entró en vigencia plena desde enero de 2024 tras una fase piloto voluntaria iniciada en 2020. Los DTE poseen la misma validez legal que los comprobantes impresos convencionales, pero deben cumplir un proceso de transmisión y validación en tiempo real ante el Ministerio de Hacienda. En casos de fuerza mayor que impidan la conexión, existe un protocolo de contingencia que permite emitir los comprobantes en entorno local y enviarlos en lotes dentro de los planos reglamentarios. Esto ha significado una reducción significativa del fraude fiscal, mayor trazabilidad de las transacciones y la eliminación definitiva de los talonarios de facturas físicas impresos por las imprentas autorizadas. Llegamos al avance legislativo de mayor complejidad financiera en materia de desmaterialización obligacional. La Ley de Títulos Valores Electrónicos, aprobada mediante Decreto Legislativo número 743 de octubre de 2020. Esta ley introdujo la figura de la anotación en cuenta como mecanismo jurídico para desmaterializar los títulos valores que originalmente requerían un soporte cartularo físico para hacer valer el derecho literal y autónomo en ellos consignado. La desmaterialización implica la desincorporación del derecho de su soporte de papel y su transformación en un asiento contable electrónico dentro de un registro de cuentas de valores administrado por una depositaria o central de registro electrónico autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Las reglas especiales que establece esta ley son 4. Primero, las anotaciones en cuenta: la existencia, transferencia y afectación de títulos valores electrónicos, acciones de sociedades, letras de cambio, pagarés y bonos se representan mediante asientos contables dentro de la depositaria. Segundo, la legitimación de la propiedad. El artículo 38 de la ley presume legítimo titular al inscrito en los asientos de la depositaria, y los certificados que ella expide son los documentos probatorios válidos para ejercer acciones de cobro o transmisión. Tercero, los efectos del aval y la prenda. El aval de un título electrónico y la constitución comercial se perfeccionan mediante la anotación electrónica de afectación en la cuenta del deudor, equivalente jurídicamente al endoso físico en prenda o el aval escrito exigido por el Código de Comercio. Y cuarto, la sustitución de libros societarios. Las sociedades emisoras de acciones representadas como anotaciones en cuenta quedan eximidas de llevar físicamente el libro de registro de accionistas, porque esa obligación la asume la depositaria mediante un registro electrónico consolidado. Esto representa un cambio de paradigma en el derecho mercantil salvadoreño. Por primera vez, los derechos incorporados en títulos valores pueden existir, circular y extinguirse sin necesidad de un soporte físico, con mayor seguridad, menos riesgo de pérdida o alteración y plena trazabilidad criptográfica de cada operación. Primera conclusión sobre gobernanza y armonización. El Salvador cuenta con un marco jurídico de firma electrónica robusto que adopta los estándares técnicos internacionales de la CNUDMI y del reglamento ELDAS europeo, confiriendo la firma electrónica certificada y la plena prueba de equivalencia funcional.
con la firma autógrafa. Sin embargo, la efectividad de este marco se encuentra fragmentada por el rezago de la ley de notario, que impide extender la desmaterialización a las transacciones inmobiliarias y solemnes, que aún existen protocolos de papel físico. Esta es la deuda pendiente más urgente del legislador salvadoreño en materia digital. Segunda conclusión sobre garantías constitucionales. La sentencia de inconstitucionalidad 50-2018 de la Sala de lo Constitucional constituyó una limitación jurídica fundamental a las potestades sancionadoras arbitrarias del Estado. Al declarar inconstitucional la cancelación definitiva automatizada del registro de los PSC por acumulación de multas, la Sala protegió el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 11 de la Constitución, obligando a encauzar el régimen sancionador dentro del debido proceso administrativo. El amparo 183-2020 trabó además la distinción esencial entre firma escaneada y firma electrónica, con consecuencias directas sobre la admisibilidad probatoria en todos los órdenes jurisdiccionales. Tercera conclusión. Sobre criterios judiciales y vía ejecutiva. Existe una marcada barrera procesal en los tribunales civiles y mercantiles, debido a la resistencia de admitir los mutuos celebrados con firma electrónica en la vía ejecutiva. Esta práctica provoca la ordinarización sistemática de las demandas de cobro, desnaturaliza la celeridad mercantil y desincentiva el uso de plataformas tecnológicas en colocación de servicios financieros fintech. Superar esta barrera requiere, además de una reforma legislativa, una capacitación sistemática de los operadores jurídicos en derecho informático y prueba digital. Cuarta conclusión, sobre casos de éxito práctico. La obligatoriedad de los documentos tributarios electrónicos y la emisión de la ley de títulos valores electrónicos constituyen los dos mayores logros prácticos en la desmaterialización obligacional de El Salvador. El uso del sello electrónico y de las anotaciones en cuenta para representar pagarés y acciones mercantiles demuestra que la tecnología criptográfica asimétrica ofrece mayores garantías de seguridad, integridad y no repudiación que los soportes de papel convencionales, previniendo riesgos de pérdida física o alteración documental. Significado más amplio de lo que hemos expuesto hoy. La firma electrónica no es simplemente una herramienta tecnológica de comodidad, es un instrumento jurídico que toca los cimientos del derecho civil y del derecho mercantil. La forma de los contratos, el consentimiento, la prueba de las obligaciones, la identidad de las partes y la seguridad jurídica de las transacciones. Su implementación exitosa exige no solo una ley bien redactada, sino una cultura jurídica digital que todavía estamos construyendo en El Salvador. Los avances son reales y significativos. La facturación electrónica obligatoria, la desmaterialización de títulos valores, la equivalencia funcional reconocida por la jurisprudencia constitucional. Pero los desafíos también son reales. El rezago notarial, la inseguridad procesal en la vía ejecutiva, la dificultad de valorar correctamente la prueba digital. El camino hacia un ecosistema de firma electrónica plenamente funcional pasa por reformas legislativas específicas, por la capacitación de jueces, notarios y abogados y por la inversión en la infraestructura tecnológica que garantice el acceso equitativo a estos instrumentos. En nombre de Sofía Elizabeth Artiga de Alvarado, Juan Milton Monteagudo Sorto y el mío propio, agradecemos profundamente la atención y acompañamiento de la licenciada Marta Lilian Argueta de Orellana a lo largo de este proceso de aprendizaje. Esperamos que esta investigación contribuya, aunque sea de manera modesta, a una mejor comprensión del ecosistema de la firma electrónica en El Salvador. Muchas gracias.